aquí repitiendo, si la fuerza de repulsión era, si el campo está más lejano que una distancia de cero, entonces lo que tenemos es que la fuerza de repulsión del obstáculo késimo es igual a cero. Okay, ahora, la fuerza total ejercida sobre el robot en la posición Q es la suma de las fuerzas de atracción más la suma de todas las fuerzas de repulsión. Aquí N es el número de obstáculos del medio ambiente. ¿Okay? Entonces, eh, a este número lo vamos a esta fuerza de repulsión, lo vamos a dividir por su magnitud para que me dé un vector unitario. Y vamos a usar ese vector unitario de la fuerza de repulsión para fuerza, repulsión y atracción para generar la siguiente posición utilizando el método de descendiendo por la pendiente más pronunciada o steepest descent. Entonces tenemos la posición siguiente, está dada por la posición actual menos una constante que sería la magnitud de avance y esta puede ser variable o fija multiplicado por el vector unitario de fuerzas. Ok, jóvenes, a ver. Hasta este momento, ¿alguna duda que tengan? ¿No hay dudas? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ok. No, profe. Bueno, les recuerdo que la clase empieza es de 11:30 a 1, pero los miércoles de 11 a 11:30 voy a estar en sesión de Zoom para resolver dudas, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo ya con numérico, ¿sí? A ver, déjenme hacer esto más pequeño. Ok, a ver, vamos a suponer que tengo a un robot que está en la posición Q0, la primera posición, y que está en la posición 1, 1, ¿sí? Ahora, aunque aquí el centroide, vamos a suponer que tengo un obstáculo y que tiene un centroide en la posición, su centroide en la posición 2, 2, ¿ok? Ahora, la posición del destino a donde quiero llegar está en el punto 5, 4, ¿sí? Y ahora, las constantes que intervienen son las siguientes. D0 igual a 5 es el radio de influencia que tiene este obstáculo a partir de su centroide, ¿sí? Si nos encontráramos, si el robot se encontrara a una distancia mayor que 5, entonces este obstáculo no ejerce ninguna fuerza de repulsión. Ahora, después tenemos E1, que es la constante de atracción para destinos que están menos que 10 unidades, que sería de 1. ¿Sí? Ahora, tenemos eta, que es la constante de repulsión, y en este ejemplo fue elegida con el número 2. Ahora, delta 0, que es lo que el robot va a avanzar, lo ponemos a igual a 1 y lo vamos a mantener fijo. ¿Ok? Entonces, a ver, fíjense, vamos a encontrar, a ver, déjenme hacerlo más pequeño esto para que me alcance, para que se vean dos. Ok. Entonces, vamos a primero calcular la fuerza de atracción, ¿no? Y la fuerza de atracción está dada por E1, que vale 1, y la diferencia de la posición del robot menos el destino. Y aquí me da los valores, fíjense, tengo 1, 1 menos 5, 4, me da el valor de menos 4, 3. ¿Sí? Entonces, este sería el vector de la fuerza de atracción.
Bueno, vean cómo el valor de este vector como que va en contra de lo que pensaríamos que nos está trayendo. En realidad es como si lo estuviera repeliendo. Pero cuando lo ponemos en esta ecuación, entonces ese valor negativo se vuelve positivo, ¿sí? Entonces lo estaría atrayendo. Ok. Ahora, con respecto a la fuerza de repulsión, vemos que tenemos esta expresión que encontramos la vez pasada y sería la posición del robot menos la posición del centroide. ¿Ok? Y esto es la magnitud. Entonces, a ver, la posición del robot, dijimos que estaba en 1, 1. La posición del centroide del obstáculo está en 2, 2. Entonces, 1, 1 menos 2, 2 me da como resultado menos 1, 1. Un tantito. ¿Sí? Ahora, teníamos menos eta, y eta dijimos que valía 2, entonces tenemos menos 2. 1 entre la magnitud de 1, 1 es raíz de 2. Después tenemos menos 1 entre D0, que sería D0 es 5. D0, ¿quién es? Es 5. Es la influencia, el radio que tiene este obstáculo para repeler al robot. ¿Ok? Después tenemos que es 1 entre raíz de 2 elevado al cuadrado, me da 1 entre 2. Y aquí tengo 1 entre raíz de 2 y con el vector. Bueno, haciendo cuentas mentales rapidísimo, me da este valor. ¿Ok? Entonces, la fuerza total es la suma de la fuerza de atracción más la fuerza de repulsión. Entonces, tengo menos 4 menos 3 más 0.3585 0.3585 en y me da como resultado este valor. ¿Ok? Ahora, el vector unitario, que sería dividir este vector entre su magnitud, me da este valor. Menos 891 menos 0.5868. Ok. Entonces, ya teniendo eso, ¿sí? Entonces, la siguiente posición a donde va a estar el robot sería Q1, que es igual a la posición anterior, menos delta, que en este caso, delta dijimos que era igual a 1, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario de fuerza de atracción en la posición Q0. Y entonces tengo menos por menos, me da más, y entonces sería 1.1 más este valor me da la posición en X, 1 más este valor me da la posición en Y. Y ya encontraríamos la siguiente posición. Bueno, esto no está a escala, disculpen, pero entonces la siguiente posición del robot debe de estar en la posición 1.8091 y 1.5868. ¿Ok? Bueno, si se fijan, hasta este momento no consideramos la orientación que tenía el robot, ¿sí? Más adelante vamos a ver que cuando ya tenemos este punto a donde debemos llegar y conocemos la orientación del robot, entonces vamos a encontrar cuánto debe de girar el robot y cuánto debe de avanzar. Y otra cosa que tenemos que encontrar son los perfiles de velocidades para que alcance esa posición. Ok, jóvenes, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Ah, sí, ya se ve, claro, claro, claro. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. El valor de delta es 0, ya cuando se lleva a cabo experimentalmente, ¿cómo se determina? Igual como Sí, los otros instantes. ajá.
Sí, también, bueno, si te fijas, delta cero le está dando casi el tamaño del vector de movimiento. ¿Sí lo ves? A ver, estamos en 1, 1. Bueno, aquí tenemos el vector unitario, pero delta cero en un principio es una magnitud de avance que tiene el robot. Entonces, si tienes un robot chiquito, ¿sí? Tal vez dices, ok, la delta cero o la delta, porque se va a mantener fija, es cuánto puede avanzar máximo mi robot o que yo puedo asegurar que tiene un avance bien estructurado. Eso quiere decir que, por ejemplo, para un robot chiquito, a lo mejor podría ser 10 centímetros o un decímetro, ¿no? Digo, para un robot pequeño, el avance que quiero que tenga el robot va a ser un decímetro. Si mi robot fuera más grande, pues a lo mejor podría ser medio metro. ¿Sí? O sea, este número depende de las características físicas de tu robot. Lo mismo las otras constantes, ¿no? Si tuviera un vehículo, no sé, que va a estar en el campo y tal vez navegando en camino de terracería, entonces estas constantes, las constantes que yo puse aquí, las tendría que modificar. Entonces sí es algo empírico que se prueba ya experimentalmente. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Ok, jóvenes, Profesor, ¿alguna otra duda? sí, bueno, esta fuerza, pues, ¿cómo la obtuvimos? No tiene unidades, ¿o sí? Pues en un principio no. A ver, vamos a ver, fíjense. Sí, o sea, a ver, aquí tenemos distancias, ¿no? Sí, O sea, bueno, los vectores me dan distancias que serían unidades métricas. No tiene. A ver, pero fíjense, aquí estamos considerando la parte cinemática, ¿no? Del robot, no la dinámica. O sí, sea, lo que estamos encontrando son las posiciones, pero no tomamos en cuenta eh, la dinámica del robot. A ver, lo que encontramos, vean, es el siguiente punto a donde el robot va a llegar. Pero no hemos dicho nada de cómo se va a hacer el movimiento. O sea, las velocidades que va, el perfil de velocidades o la función de velocidades y aceleraciones que debe de tener el robot para de este punto llegar a este otro punto. No dijimos nada de eso, ¿no? Entonces, en un principio, pues sí, sería dimensional, ¿no? sí, ok, claro. ¿Quién preguntó? Alexander, Alexander, ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Que Yo tengan? también tengo una duda, profe. Sí. Eh, ¿en qué punto se considera pues sí, la forma geométrica del obstáculo? Porque ahí vemos que, o sea, es como un Ajá. hexágono, ¿no? Pero puede ser como cualquier otra forma. Sí, exactamente. Ahorita, a ver, ahorita consideramos que el centroide es solamente del, del obstáculo, pero no estamos diciendo cómo está físicamente el obstáculo, ¿no? Nada más dijimos el centroide, la posición del centroide del obstáculo. Pero, ¿cuál es la realidad? A ver, este tipo de métodos de navegación del robot, ¿en dónde lo estamos, en qué paradigma lo estamos usando? A ver, dentro de los Reactivo. paradigmas de los tradicionales reactivos probabilísticos, ¿en qué paradigma estamos? A ver, ¿ya alguien lo dijo? ¿En cuál? Reactivos. Reactivos, en los paradigmas reactivos. Ahora, aquí la pregunta es, ¿en los paradigmas reactivos conocemos la posición de los obstáculos?
No, no se conoce, no tiene memoria. No se conoce. Ok, entonces, la única forma de encontrar las fuerzas de repulsión es utilizando los sensores. A ver, ahorita, bueno, ya se adelantaron, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero nomás déjenme mostrarles, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahora es que con los sensores con los que cuenta el robot, vamos a encontrar la posición de los obstáculos. O sea, aquí tengo el robot, ¿sí? Y el robot tiene una orientación con respecto a su propio eje. O sea, bueno, vamos a poner que tenga esta orientación. ¿Ok? Y voy a tener un anillo de sensores. Uno de ellos está a partir del centro del robot a un ángulo alfa. Ese sensor emite ya sea ultrasonido, un rayo láser, luz infrarroja, y detecta la distancia a la cual se encuentra el obstáculo. Con esa distancia, y usando trigonometría y conociendo el ángulo que tengo con respecto al origen al centro del robot, puedo encontrar la distancia que hay del robot al destino, a donde chocó el sensor con el obstáculo. Y con eso, ahorita más adelante lo vamos a ver, puedo encontrar la posición del obstáculo, como si fuera, como lo estamos viendo ahorita con el centroide. Entonces, en este caso, aquí se está generando una fuerza de repulsión. Si tuviera otro sensor por acá, ese otro sensor detectaría otra fuerza de repulsión. Y de esa forma ya detectamos la forma del obstáculo. Y cada punto donde estoy haciendo contacto con él, con los sensores, me está generando una fuerza de repulsión. Y bueno, este método de usar campos potenciales, pues entonces sí es mucho más eficiente que pues con cartas ASM, ¿no? Con detectar el obstáculo, irte para atrás. Bueno, Así. vamos a ver ahorita qué problemas tiene este método. Ah, ok. O sea, sí puede ser, o sea, ahorita más adelante vemos qué problemas tiene y entonces, bueno, si quieren lo vemos de una vez. A ver, espérenme un tantito. Bueno, ahorita al ratito regresamos a esto. A ver, déjenme regresar a esta figura. Ah, no, bueno, ahí. A ver, fíjense. Esta figura me muestra la suma de los vectores en donde se encuentra el robot, atractivos y repulsivos. Este es aquí está el destino y aquí está el centroide del obstáculo. Entonces, si el robot se encontrara aquí, aquí vemos que estos vectores van moviendo al robot hacia el destino, ¿no? Aquí ¿sí la ven? ¿Sí ven todos la figura o se ve muy chiquita? Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? A ver, déjame hacerlo un poquito más grande. Ok. Entonces, a ver, miren, por ejemplo, si el robot estuviera aquí, el robot empieza este vector lo va moviendo, y luego ya empieza a inclinarse y ya empieza, este vector lo mueve hacia abajo. ¿Sí lo ven todos? Aquí cuando estamos cerca del obstáculo, los vectores lo repelen para que llegue al obstáculo. Díganme qué pasa aquí en esta zona blanca. ¿Qué creen que esté pasando? Es una equivalencia de fuerzas, ¿no? O sea, la No se sumatoria de mueve. fuerzas es cero. O sea, ahí podría decirse que se queda atorado. Exactamente, el robot no se mueve. ¿Por qué no se mueve?
porque la suma de las dos fuerzas lo detiene. O sea, la suma de las dos fuerzas es 0, y entonces en la ecuación de movimiento, vean, esta fuerza es 0, ¿sí? Entonces, la posición siguiente, ¿cuál es? La posición actual. La misma, ¿no? Entonces el robot se queda quieto, se queda atorado. Pues sí, ¿ya vieron cuál es? ¿Y cómo le podemos hacer para Alexander, salir ¿sí de es el ese? problema? Perdón, Mario, ¿tú dijiste algo? Sí, yo, ¿cómo se resuelve esa problemática de que se queda quieto? Ok, bueno. Entonces aquí pues revivimos las máquinas de estado, ¿no? Sí. Entonces aquí, de alguna forma, nos damos cuenta jerárquicamente que campos potenciales no está funcionando. Entonces activamos el concepto de máquinas de estado, que eso lo van a hacer en una de las prácticas, ¿no? Cuando detectas que el robot se quedó atorado por campos potenciales, entonces empieza a actuar las máquinas de estado. Y entonces ya revivimos aquí el concepto de máquinas de estados. Alexander, ¿sí te quedó claro? ¿O Alejandro? Alexander. Sí, profe, sí, ¿Preguntaste sí me estas quedó dos? claro. Muchas gracias. Sí. A ver, ¿se dan cuenta de la importancia? Fíjense, no nada más de la importancia que tiene esta ecuación, no nada más para los robots, sino en general para las personas y para la sociedad. A ver, fíjense, ¿han ido a Galeano? ¿Han leído a un escritor uruguayo, Eduardo Galeano? No sé si lo hayan leído. Escribió un libro famoso para las venas abiertas de América Latina. Falleció hace poco. Y él tiene un poema muy bonito, donde dice: la veo en el horizonte, ¿no? Es una, bueno, imagínate una mujer o un hombre, lo que a ti te atraiga. Ahorita ya no nos importa si te gustan hombres o mujeres, ¿no? Entonces, algo que te atrae, ¿sí? Vamos a poner, para mi caso sería una mujer, ¿no? Veo una mujer preciosa en el horizonte, ¿sí? Y trato de llegar a ella. Me acerco, y en el momento que ya estoy cerca de ella, ella se mueve un poquito más, ¿no? Entonces me acerco otra vez y se mueve a otro lado. Y entonces nunca la alcanzo. ¿Cómo le llamas a eso? ¿Qué? No es repulsión, es atracción. O sea, lo que pasa es que nunca la alcanzo. Nunca alcanzo a esa mujer. O a eso que me está atrayendo. Nunca lo alcanzo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Una tangente? ¿Qué? ¿Una tangente? A ver, no piensen en ingeniería ahorita, por favor. Amor. ¿Qué? ¿Amor? Es algo utópico, alcanzar la utopía. Exactamente, es algo utópico. Sería utopía. Pero si no lo estoy alcanzando, entonces ¿para qué me sirve esa utopía? Para no saber perder qué el quiero, ¿no? camino, ¿Para qué? para no perder el camino. Como una referencia, ¿no? Bueno, sirve para caminar, ¿no? Así es. O sea, me sirve para que yo siga avanzando, siga haciendo cosas. Nunca lo voy a alcanzar, pero cuando menos me permite que vaya alcanzando metas parciales, y al final pues ya me voy a morir, nunca lo alcancé, pero caminé, me sirvió para caminar. ¿Sí? A ver, jóvenes, qué les pasa a la gente que usa drogas? Bueno, yo no sé, me lo han platicado, ¿no? Se vuelve Alguien usa cocaína, ¿no? Y se siente muy bien, ¿sí? ¿Qué es lo qué logró? Logró llegar a un éxtasis, ¿sí? Y el problema que va a tener esta persona que empieza a usar cocaína, los vendedores de drogas, cuando estás en la preparatoria o la secundaria, te ofrecen la droga pura, muy pura, y te la regalan, ¿no? ¿Para qué? Para que te vuelvas adicto. Al principio
te sientes bien cuando la usas. Y el problema cuando te vuelves adicto es que te sientes mal si no la usas. Eso quiere decir que ya tienes una adicción. Y es lo mismo que pasa cuando eres adicto a WhatsApp, a Facebook, a Twitter, ¿no? O a YouTube. Al principio te sientes bien, pero si no lo usas, te sientes mal. ¿Sí? Entonces, ahí ya quiere decir que ya tienes una adicción. Bueno, entonces, el problema de las personas que tienen una adicción es que, bueno, cuando se sienten bien, es que, ¿qué pasa? Pues ya llegaron a su nirvana, ¿no? Ya llegaron a su paraíso. Y si ya llegas al paraíso, entonces, ¿qué pasa contigo? Pues ya no hay nada más. Pues ya no te mueves, exactamente. Entonces ya no buscas más, ya no te mueves. Entonces, ese es el problema de usar drogas o el alcohol, ¿no? Sí, cuando ya eres adicto, ya no haces nada. Entonces, por eso es el problema de pues, que ojalá, bueno, no quiero ser moralista, pero véanlo como un problema no de moral, sino de salud y de desarrollo personal. A ver, otra cosa, jóvenes, a ver, sin querer entrar en política. ¿Por qué el comunismo puro o el socialismo puro no funcionaría? Pues porque aparentemente no hay destino, ¿no? No hay recompensa por tu esfuerzo. Exactamente, porque no hay aliciente. Porque no hay aliciente, o sea, esta prueba la gente, no hay. Bueno, tampoco debemos de caer en el exceso donde pues unos se enriquecan mucho, ¿sí? O sea, donde tengamos una sociedad muy desigual. Pero debe de haber siempre algo que mueva a la sociedad. A ver si lo ven, joven. A ver, ahora yo como profesor, para que ustedes se muevan el programa. Formas. Uno es que yo les pague, ¿no? O sea, pues por eso tienes un empleo, te pago para que lo hagas. Bueno, y eso yo les pago como con calificación. Otra es con represión, ¿no? Que vivan todo el tiempo atemorizados, y si no lo haces vas a ver, ¿no? ¿Y cuál es el último punto para que alguien haga las cosas? Pues por amor, ¿no? Lo que se llama por amor, porque te gusta hacerlo. Si te gusta un trabajo, ya nunca vas a volver a trabajar en la vida. Entonces, ese es un consejo que les doy. Si encuentras un trabajo que te guste hacer, nunca vas a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque ya lo haces con gusto, jóvenes. Entonces, ¿cómo logro que ustedes hagan esto por amor? No, bueno, no por amor. Bueno, no por amor a mí, sino amor a la ciencia, amor a la tecnología, amor a lo que estás haciendo. A ver, ¿sí ya entendieron? En un principio, yo no debería de haber calificaciones, pero desafortunadamente, pues hay gente que no, hay estudiantes que no entienden eso y pues ni modo, tengo que reprimir. Me tengo que convertir en un ogro y ni modo calificar. Y hablando entonces, a ver, regresamos a esto. A ver, ¿entendieron el mensaje, jóvenes? No me gusta ser moralista en la clase, pero ¿se entendió el mensaje? Sí. Bueno, y fíjense, ¿cómo lo entendimos mejor? Con ecuaciones. A ver, ¿se dan cuenta? ¿No les gusta eso? Que con ecuaciones entendimos este mensaje de movimiento. A ver, ¿alguna duda de esto que acabamos de ver? No, no, profesor. No, profe. Ok, bueno, vamos a ver si quedó claro, jóvenes. Quiero que me encuentren los siguientes dos, saquen papel y lápiz y quiero que me encuentren los siguientes dos puntos. ¿Ok? A ver si está claro el problema. Quiero que me encuentres Q2 y Q3. Ok, entonces, este es un ejemplo tipo examen.
¿Ok? ¿En cuánto tiempo creen resolverlo? Como en Ya se quedan 5 todos callados. A ver, digan, 10 10 minutos, minutos 15 podría ser. minutos. minutos. 10. ¿Quién dijo 5 minutos? Yo, pues que nada más es hacer una iteración, ¿no? Ajá, sí, son 2. ¿Alejandro? Yo diría ¿Cuánto que tiempo? 10 está bien. Ok, 10 Sí, con minutos. 10. Sale, jóvenes. Entonces voy a... ¿Cuál sería el Q2 y Q3 que necesita encontrar? Pues, es los que quiero que quieran encontrar. ¿Quién preguntó eso? Netzahualcóyotl. Nezahualcóyotl es lo que quiero que encuentre. Q2 y Sí, pero, Q3. o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo cuál es la pregunta? Tengo Sí. Q1, tengo la posición, esta posición, y quiero llegar a la posición destino. Encuéntrame el siguiente punto, Q2, y el siguiente punto, Q3. Ah, ok, ok. Ok, tienen 10 minutos, jóvenes. Sí. Ok, si tienen dudas, me pueden preguntar. A ver, antes de que empiecen, ¿sí está claro el problema, jóvenes, para todos? Sí, sí, está claro. Ok, Sí. órale, empiecen, ¿no? Saque papel y lápiz. A ver, estoy haciendo esto porque hemos estado viendo ahí con técnicas de aprendizaje por Zoom y resulta que los estudiantes se cansan mucho de estar viendo pantallas, nada más, y no estar haciendo cosas físicas, manuales como escribir, ¿no? Entonces vamos a hacer eso para que ustedes aprovechen mejor las clases. ¿Ok? 10, 15 minutos, sale. Corre tiempo.
Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. En la parte del campo de repulsión, ahí en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, Sí. la parte del módulo de Q menos la Q de obstáculos da raíz de 2, pero no le entiendo, o sea que, ¿cómo se está sacando el módulo? A ver, en el ejemplo que vimos, a ver, sacamos este es Q menos QOPS, ¿no? Es 1, 1, 1 menos 2, 2, ¿sí? El resultado es un vector que me da, es menos 1, 1. La magnitud de ese vector Ok, es 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado raíz cuadrada. Y eso me da raíz de 2. ok. ¿Sí? ¿Ya se aclaró tu duda? Sí, me confundí un poco porque en la presentación que está en la página de robots móviles de Biorobotics, viene una que dice 2 raíz de 2, entonces sí, como que me confundió un poco. Ah, a lo mejor es una versión vieja. Déjame sustituirla entonces. Ah, sí, sí. Sí me pasó lo Sí. mismo. Sí, es una raíz vieja. Debe ser una versión vieja. Sí, entonces me confundió. Pues sí, Gracias. por eso se las dejé aquí. Aquí ahorita, pues ya tienes esta posición que sería la 1.8091 y 1.5868. Entonces es esto menos 2 y ese resultado le sacas raíz y te daría el módulo para la nueva posición. ¿Sí te Profesor, quedó ¿le claro? podría bajar un poquito la presentación, por favor? Bajar, no, es que no está la figura y es que si no ya no se ve. Más tantito para ver esto. Para abrir, ¿cómo? Nada más tantito para ver la operación. Ahí está bien, profe. Ok. ¿Podrían apagar su micrófono los que lo dejaron prendido, por favor? Bueno, si tienen dudas, aquí estoy, ¿eh? Gracias.
Cierra la puerta, ¿no? Hola, jóvenes, ¿alguien acabó? Yo solo tengo el primer No, punto, aún no. profe, pero no sé si está bien. Si quieres se lo digo para ver si le sigo con el otro. Bueno, a ver, dímelo. Me salió que Q2 es 1.5,0.63. A ver, ¿los demás obtuvieron algún resultado parecido? El mismo. A mí me da igual. Ok, muy bien. Ok, entonces ya por votación, sí. Bueno, no votamos, sino más bien confirmamos, ¿no? Ok, síguele con el que sigue. Síganle. A ver, los demás, ¿cómo van, jóvenes? Igual en terminando el primero. Ok. Terminé el primero, Bien, pero profe. lo mismo. Voy a ver por qué. ¿Alguien se ha atorado? No, No, todo bien. Ok, entonces síganle, ¿no? También es que no tenía calculadora y abrirla de la compu y tardó mucho. Bueno. Bueno, jóvenes, si quieren, continuamos con la clase. A ver, ¿alguien encontró ya el segundo punto o no? No, yo al menos no. Bueno, a ver. ¿Los demás? ¿Hay alguien que ya lo haya terminado? Un minuto. No. ¿Un minuto? Órale, sale un minuto. Ok, les voy a pedir a todos que prendan su cámara. A ver, quiero verlos trabajando. Bueno, si estás viendo la cámara, quiere decir que no estás viendo tu cuaderno, ¿no? Entonces tienes que tener la cabeza agachada. Faltan algunos que no están prendiendo la cámara. O bueno, si lo estás haciendo en la computadora, pues sí está bien, pero a ver. Gerardo, no te veo. Gerardo Reyes. José Antonio López, no tienes prendida tu cámara.
Listo, profe, pero no sé, me dio más grande que el punto anterior. No sé si es correcto. A mí me da 3.25,1.31. A mí me dio 2.25,1.29. Silenciado, por favor. Y a mí el punto 2 me sale 2.301,2.45. Creo que está silenciado. Sí, perdón. A mí el, a mí el punto 2 me da 2.64, digo, el punto 1 me da 2.64, 2.13. A ver, eso no fue lo que encontraron, ¿no? Los anteriores. El punto 1, ¿cuánto les salió a los que me habían dicho? Bueno, ese es el punto 2, Ah, 2.64. 2.2. Ajá. Los demás, ¿qué les dio? A ¿Sí mí les en dio el eso o punto, no? 2.2,1.2, pero no sé. 2.2. Ajá, para Q3, 2.2,1. Ajá. A mí igual me dio ¿Valor? 2.25 y 1.31 para el 2, para el Q3. Ok. Más o menos, ¿no? Sí. A ver, bien, ¿cómo lo? No soy un dictador benevolente, por eso les pregunto, pero no les debería preguntar, nada más es dejarlos, ¿no? ¿Sí? Bueno, a Y ver, el, tarea. ajá, A y ver, el tarea. punto 3 me da 3.4 y 2.68. ¿El punto qué? El punto 3 me da 3.47 y 2.68. A ver, ¿digo así o no? No, bueno, a mí no me dio así. No. Tampoco. Para el Ay, punto por 2 algún me dio errorcito por ahí. 2.5 y 1.24. Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿quién dijo Román? Sí, A mí me dio lo mismo que el compañero anterior. 2.5 y 1.24. Bueno, a mí me dio 2.5, no, 2.25 y 1.29. Se acerca, creo que es el más acercado. Ok. Bueno, entonces, a ver, les queda como tarea, jóvenes, ¿sí? Que escriban un pequeño programa, ya sea en Python, en MATLAB, en C, en el lenguaje que tú quieras, ¿sí? Que vaya encontrando los puntos que encontró el campo potencial y los grafiques y que veas cómo que hagas una gráfica. Entonces, por eso usar MATLAB, Python o lo que quieras y que lo grafique. ¿Sí está claro? A Sí. ver, lo tienen que entregar la próxima semana y lo que me tienen que mandar a mi cuenta de tareas Sabashi, ya todos tienen ese correo, ¿verdad? Lo que me tienen que enviar es una figura donde se vea ese movimiento. ¿Ok? Entonces en MATLAB, pues es muy fácil, tienes las coordenadas X y Y y nada más graficas esos puntos. ¿Quiere que le mandemos una animación o la figurita? No, nada, algo sencillo. Algo sencillo. No, yo nada más quiero ahí en una gráfica de MATLAB. Más adelante ya van a usar el ¿Lo podemos computador y hacer no en hace falta. Python? Sí, en el lenguaje que ustedes quieran. ¿Máximo para lunes o para cuándo lo quiere, profe? Pues estamos para una semana el miércoles. Ah, sí, perdón, va. Se envían a su correo, ¿verdad? A mi correo, sí, claro. Sí. Ahorita les doy la dirección de mi casa y me lo envían por correo, lo imprimen en un papel y me lo envían. Va. Ok. Bueno. Profesor, pero sí, podría actualizar el documento de la página porque Sí, sí, los valores difieren mucho. sí, una disculpa. Una disculpa que estaba. Sí, sí, la actualizo ahorita. Por cierto, si van encontrando errores en las lecciones, por favor avísenme, ¿no? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, si quieren ya apaguen sus cámaras, ya me dio gusto verlos, pero ya. Voy a apagar la mía también para que no me vean. Ok.
Entonces, bueno, fíjense, pero a pesar de que decimos que esto se usa solamente en los comportamientos reactivos, ¿sí? Lo que vemos es que esto se puede usar en los métodos tradicionales, por ejemplo, en los videojuegos. Entonces, en un videojuego, ¿sí? Con anterioridad se podrían calcular los vectores de repulsión usando unas rejillas, ¿no? Entonces, a ver, lo que tenemos es que, o celdas. Entonces, tenemos celdas de todo, dividimos el medio ambiente en celdas y algunas de las celdas van a estar ocupadas por medio de los polígonos, ¿no? En donde la representación poligonal, más adelante lo vamos a ver con más detalle, tenemos las coordenadas de los polígonos. Entonces tengo las coordenadas de los nodos de los polígonos. Entonces tenemos aquí tengo aquí este nodo, acá tengo este otro nodo, acá tengo otro nodo. Si los nodos están ordenados en el sentido de las manecillas del reloj, entonces ellos me separan el espacio ocupado con el espacio libre. ¿Ok? Y lo que tenemos entonces es que tenemos líneas que forman este nodo con este otro nodo. Y lo que puedo encontrar es, por ejemplo, para los espacios, bueno, solamente voy a generar los vectores de repulsión. Los vectores de atracción se van a formar cuando sepamos a dónde queremos llegar. Aquí vamos a suponer que tuviéramos paredes, que el espacio estuviera limitado con paredes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que para esta celda, este vector es generado por la que tengo en la orilla, ¿sí? Ahora, cuando aquí tenemos esta pared y esta otra pared, entonces el vector pues se convierte en una diagonal. Y aquí tengo los vectores. Este vector me representa el vector que me está generando este obstáculo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo encontrar la fuerza de repulsión para cada celda? ¿Sí? Entonces, como les decía, fíjense, tenemos un punto que sería el centro de la celda en donde se asume que el robot está. Y vamos a generar en forma artificial un destino al cual queremos llegar. ¿Sí? Nos damos cuenta que un polígono, la línea de un polígono, me va a generar una fuerza de repulsión. Ahora, ¿en qué coordenadas está esto? Pues en la intersección de la línea, esta línea que generé en forma artificial, con la línea que tengo aquí del polígono. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que encontrar es esta intersección. Ahora, ¿cómo encuentro esta intersección? Bueno, vamos a llamar a la línea del polígono L1 para este polígono y pues tengo la ecuación de esa línea sería Y es igual a M1, la pendiente de la línea, por X más B1, ¿no? Y ahora tengo la línea del robot hacia el destino que está formada por MRX más BR. Ahora, el punto destino a donde queremos llegar, ¿sí? Sería XF y YF. Entonces, si tengo aquí, con respecto a un eje de coordenadas, tengo el ángulo que tiene esta línea, entonces dx, d coseno de phi, más XR me da la posición del punto XF, y el punto YF sería d seno phi más YR. Entonces, donde el ángulo phi,
es el ángulo que existe entre el eje X y la línea LR. Entonces, ya conociendo el punto final y el punto donde estamos, la celda, podemos encontrar las ecuaciones de la recta, ¿sí? En este caso sería Y1 y X1, y este sería Y0 y X0. Entonces, con eso encuentro la pendiente de la recta y esta constante B. Y eso haría tanto para encontrar la ecuación de esta línea como la ecuación de esta otra línea. ¿Ok? Bueno, igualando esas dos ecuaciones me dan las coordenadas de intersección. Y esas coordenadas de intersección está dado por BR menos B1, M1 menos MR. ¿Sí? Y el punto de intersección está dado por sustituyendo este valor de intersección en esta ecuación. ¿Ok? Bueno. Entonces, con eso ya encontraría el punto de intersección. Ese es el punto de donde este obstáculo está generando la fuerza de repulsión. Cuando encuentro este punto de intersección, tengo que asegurar que la línea, los límites de la línea del obstáculo, sí corresponde al punto de intersección. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de intersección en X debe de estar en el rango de los puntos X0 y X1 que corresponden a los puntos de los nodos del polígono, ¿sí? Que va de aquí para acá. Y lo mismo tengo que hacer para Y0 y Y1. A ver, jóvenes, ¿alguna duda que tengan hasta este momento de esto que acabo de explicar? ¿La línea L1 es dato? ¿Es un dato que nos proporciona? La línea L1 fue generada con los vértices del polígono. O sea, el polígono tiene vértices, en este caso este sería un vértice, este sería otro vértice, este sería otro vértice, etcétera. Ahora, con esos vértices vamos a formar las líneas. Entonces, la línea que va de este vértice a este otro vértice, lo formo con los puntos X0, Y0 y X1, Y1. Y eso es información que tienes del medio ambiente o del mundo donde el robot navega. Vale, ok. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes? ¿No? No. Ok. Entonces, fíjense. Entonces, con esos puntos de intersección, eso significa que tengo la posición del obstáculo. Y con eso calculo las fuerzas de repulsión. Y esto lo hago para cada celda y así encontramos el campo de fuerzas de repulsión. Pero a ver, dense cuenta de algo, ¿no? A ver, fíjense. Vamos a suponer que estoy aquí en esta celda. De esta celda, pues me van a venir fuerzas de repulsión del obstáculo que está aquí en la pared, en esta pared. Van a llegar fuerzas de repulsión de esta otra celda. Van a llegar fuerzas de repulsión de la pared que está aquí. Van a llegar de aquí. Van a llegar de aquí abajo y van a llegar de este obstáculo, ¿sí? Entonces, para calcular la fuerza total, tendría que considerar, pues, todas las posibles orientaciones que pueda tener el robot para detectar los obstáculos. Entonces, algo que se puede hacer es discretizar los ángulos que tengo, ¿no? Y algo que yo podría decir, ok,
Solamente voy a considerar las fuerzas de repulsión de quién, de las celdas adyacentes, ¿no? Entonces, a ver, estoy aquí, consideraría la fuerza de repulsión que vendría de esta celda. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, no vamos a suponer, el origen está en la parte inferior izquierda. Ese sería mi eje X y ese sería mi eje, el eje Y. Ok, entonces digo, ok, suponiendo que el robot tuviera un ángulo de 0 grados con respecto al eje X, me voy a fijar en la fuerza de repulsión que me está generando el obstáculo que estaría enfrente, ¿sí? Después voy a encontrar la fuerza de repulsión del obstáculo que estaría a 45 grados, a 90, a 135, 180, etcétera, hasta volver otra vez al principio. ¿Ok? Y algo que podríamos hacer es, bueno, tener la suma de todas las fuerzas de repulsión y en este punto diríamos, ok, la fuerza total de repulsión en este punto es tal. Pero a lo mejor lo que me interesa es, si yo conozco la orientación que tiene el robot, solamente utilizar la fuerza de repulsión con respecto a la orientación que tiene el robot, ¿no? Que eso me llevaría al siguiente punto, antes de continuar, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? No, profesor. ¿No? ¿Los demás? A ver, la generación del vector de fuerza se haría con respecto a los campos gravitacionales o cuál sería su regla. ¿Por qué a los rayos gravitacionales? Bueno, hasta ahorita lo único que entiendo es le está dando la dirección respecto a la cara del polígono, ¿no? ¿Ese sería la regla para el campo? No, a ver, sí, lo que yo dije es que el robot, bueno, consideramos un punto, ¿no? Y entonces, de este punto voy a generar un rayo. Entonces, quiere decir que aquí tengo un ángulo, a ver, con respecto al eje X, tengo un ángulo y genero una línea. Y veo la intersección que hay de esa línea con respecto a la línea, una de las líneas del polígono. Entonces, por ejemplo, si aquí genero una línea, esta línea se va a intersectar con este polígono, la línea del polígono se va a intersectar con esta línea y ese me da un punto de intersección. Ese punto de intersección es la posición, antes teníamos la posición del centroide, ahora decimos que es la posición de intersección y con eso se genera una fuerza. Pero lo mismo que tengo de esta línea que me generó esa fuerza, para esta celda, pues también tengo una fuerza de repulsión si yo generara una línea de este punto a esta pared. Entonces aquí esta pared me estaría generando una fuerza de repulsión. Esta otra esquina me estaría generando otra y esta otra me estaría generando otra. Sí, pero me refiero a la fórmula para generar esa fuerza. ¿Se está refiriendo a la regla para los campos de repulsión? Sí. Ah, ok. O sea, sustituimos, a ver, en el campo en la fuerza en la fórmula para generar el campo de repulsión, teníamos esto, ¿no? La posición del robot menos la posición del obstáculo. En este caso, ahora, para esto que estamos viendo ahorita, esta posición, ¿quién es? A ver, díganme. La posición del robot. No. ¿Quién es? El centroide. ¿La qué? En el ejercicio anterior era la posición del centroide del obstáculo.
No, esta posición, ¿cuál sería? Lo que estamos viendo ahorita con las celdas. Pues para mí es la posición del robot. No, a ver, esto dijimos, vamos a construir para cada celda, vamos a construir la fuerza de repulsión. Entonces, esa Q se refiere al centro de la celda. A ver, lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer fuera de línea. Ah, ok. O sea, se va a considerar cada posición probable del robot. Cada posición probable en la celda, sí, exactamente. Ajá. Estamos considerando cada posición del robot, en este caso, pero es la celda. Es la celda, sí. Ahora, QOPS, ¿qué es? El punto de intersección entre la dirección del robot y el ángulo de la cara del objeto, ese punto sería el QOPS. Exactamente. Y es lo que acabamos de ver, ¿no? Encuentro la intersección y con esto, la posición de la intersección es la posición del obstáculo. Y entonces con eso generaría todas esas fuerzas de repulsión. Doctor, tengo una duda. Sí. No sé si me perdí. ¿Solamente es necesario que consiga un solo punto de intersección? Porque tengo varias caras del objeto. Sí, pero, ¿O podría tener más? ¿O no vale la pena? Sí, podría tener más. Por ejemplo, a ver, aquí, fíjate, Lorena. Estoy aquí, tengo aquí al robot, ¿no? Y aquí asumo, bueno, tengo la posición de la celda, ¿sí? Asumo que el robot está viendo de frente al obstáculo porque tiene la orientación con respecto al eje X de 0 grados. ¿Ok? Entonces, si tengo 0 grados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el rayo que yo emita va a ser intersección ¿con quién? Con esta recta. ¿Ok? Entonces, ahí ya tengo una fuerza de repulsión. Ahora, vamos a suponer que el robot giraría, no sé, 15 grados, ¿sí? Y vuelvo a emitir el rayo. Entonces, ese rayo va a seguir pegando en esta línea, pero ahora va a tener otro punto de intersección. Entonces voy a tener otra fuerza de repulsión. Aquí tendría una, empujando para allá, y aquí tendría otra, ¿sí? Si hago que el robot gire hacia el sentido, hacia la derecha, esta línea estaría emitiendo un vector de repulsión, ¿sí? Si giro un poquito más, ahora esta misma línea tiene, la intersección va a estar en otra posición y va a estar generando otra repulsión. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuántos sensores tiene el robot, voy a generar el campo de repulsivo de esta celda o lo que yo considere. Entonces podría decir, ok, voy a ver las fuerzas de repulsión a 0 grados, 45, 90, 135, 180. O sea, considerar tal vez para un nodo, todos los nodos adyacentes que queden. O sea, aquí tengo, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y considero los ángulos para ver a dónde está haciendo contacto. ¿Sí quedó claro, Lorena? Sí, ok. Sí, gracias. Ok. Para los demás, ¿quedó claro? Sí, ya quedó claro. Sí, ya quedó más claro. Sí, profe. Okay. Bueno, jóvenes. Entonces, si quieren, la próxima clase continuamos con esto. ¿Sí? Y, bueno, si no tienen dudas, pues con esto terminaremos la sesión de hoy.
Me parece que hay algunos estudiantes nuevos, ¿sí? Si se quieren quedar para que les explique las reglas, se pueden quedar. Los demás, si no tienen nada que decir, se pueden salir. Gracias, profe. Profe, gracias. Hasta luego, profe.